Pues ella creó una red de bibliotecas en España que fueron 5.500 bibliotecas. Estamos hablando de los años 30, antes de la Guerra Civil Española. Y fue pues un hito que en la Guerra Civil, bueno, pues desapareció. Se quemaron prácticamente pues todas las bibliotecas y dejaron de existir. Se quemaron los libros, ¿no? Tenía en su casa pues la Olivetti con la que escribió el diccionario y una mesita que le hizo su hijo, donde ponía en un atril el diccionario de la Real Academia y en la otra parte ella iba corrigiéndolo, digamos. Yo siempre había hecho cosas que tenían que ver con el cine o la cultura, pero sobre todo con el cine. Entonces, hacer un documental sobre un personaje que ha hecho un diccionario era una labor ardua. Hola y bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Español por Dentro. Estoy aquí con otra invitada muy especial desde el campo del cine y documentales. Estoy aquí con la directora del cine y documentales, Vicky Calavia. Hola Vicky, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy Encantada. bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí esperando hablar de María Moliner contigo. Bueno, pues claro, muchas gracias y me da mucha ilusión hablar contigo. Yo iba a hablar sobre María Moliner. Bueno, pues estamos aquí con Vicky Calavia porque hace unos años, en 2017, para ser preciso, Vicky pues hizo una documental sobre María Moliner, una persona muy destacada en la historia de la lengua española. Así que vamos a hablar sobre este proceso de crear esta película o este documental sobre María Moliner. Pero Vicky, sobre todo me encantaría que nos dijera a nuestro público quién era María Moliner. Bueno, María Moliner hizo un diccionario, que es Ujú, el diccionario del uso de la lengua española. ujú, Es el diccionario que de alguna forma contesta, entre comillas, al diccionario de la Real Academia Española. Es un diccionario que se hizo muy famoso en su época, en los años 60 y 70, ujú, y es un diccionario que fue un superventas. ujú, Entonces, las personas que conocen ese diccionario, escritores, filólogos, lingüistas, investigadores y usuarios, OSAS, no conocen quién es el personaje que hay detrás, o prácticamente no se conoce, ¿no? Y de sí, ahí un poco pues viene la inquietud de hacer el documental. María Moliner fue bibliotecaria, ujú, fue también, hizo historia, ujú, porque no había entonces, cuando estudió ella, otra cosa en la ciudad de Zaragoza, que es mi ciudad. ujú, Y bueno, pues después, en la Segunda República, participó en las misiones pedagógicas, que eran pues unas asociaciones de gente de la cultura, de cine, de teatro, de libros, de música, que se dedicaban a llevar a los lugares más desfavorecidos de España, pues la cultura, ¿no? A los lugares donde no había alfabetización, donde no había escuelas o donde era muy difícil hasta que llegara la luz, ¿no? ujú, Y por su vocación de llevar la cultura a todos, ella desde la Biblioteca de Valencia, que es donde, digamos, fue destinada después de varias cosas más, ¿no? Desde Zaragoza, pues ella creó una red de bibliotecas en España que fueron 5.500 bibliotecas. Estamos hablando de los años 30, antes de la Guerra Civil Española. Y fue pues un hito que en la Guerra Civil, bueno, pues desapareció. Se quemaron prácticamente pues todas las bibliotecas y dejaron de existir. Se quemaron los libros, ¿no? Y se cerraron. Entonces, ella no solo hizo el diccionario, sino que hizo toda esa labor también previa de bibliotecaria y de llevar la cultura a mucha gente. Y ya en la posguerra del franquismo, del dictador Francisco Franco, que tuvimos en España 40 años, ujú, pues ella decidió hacer ella sola en su casa algo que no le pudiera nadie contestar a ello, ¿no? O sea, que fuera una obra, una obra como de resistencia, ¿no? También, pero una obra
callada, sola, ¿no? Durante 15 años, que fue pues este diccionario de uso del español, para adaptar el lenguaje de la calle a un diccionario, recogerlo, ¿no? Porque, claro, una cosa es la lengua, por ejemplo, la lengua española, y otra cosa es el uso de la lengua. Y el uso de la lengua y el cómo cambia lo hacemos los usuarios entre todos, ¿no? No solo en España, sino también ella recogió también en Iberoamérica, Iberoamérica y España. O sea, el español de ambos lados. Entonces, eso, pues un diccionario de una Real Academia no suele recogerlo. Entonces, por eso fue un diccionario también muy diferente. Muy bien. Y pues ahora me gustaría preguntarte, Vicky, sobre qué te inspiró, ¿no? A crear esta película, o mejor dicho, el documental, ¿no? Es un documental. Me gustaría también decirle a mi público que se llama el documental María Molina Tendiendo Palabras. Salió en 2017. Y así que, pues, ¿qué te inspiró a crear un documental sobre María Moliner? Pues mira, empezando por el título que has nombrado, en español la palabra tender tiene varios Ujú, significados, ¿no? ujú, Tender puede ser tender la ropa y tender también puede ser tender la mano, tender puentes, ¿no? ujú, Crear como medios para crear lazos, ¿no? O para ujú, crear uniones, ¿no? ujú, Entre las personas, entre los pueblos, etcétera. Entonces, digamos, el título viene de estas dos cosas. Por un lado, porque ella, a través de la palabra, tendía puentes de cultura y de conocimiento, por aquello de llevar la cultura a cualquier rincón de España, en este caso. Y por otro lado, porque ella, en esa realización de 15 años, hizo las fichas a mano, cuando evidentemente no había internet ni nada, y las ordenaba en el suelo de su casa, en los cajones donde metía los calcetines de sus hijos y de su marido, y también en las cuerdas de tender. Ordenaba las palabras para ordenar, digamos, ese árbol de palabras relacionadas que crea en el diccionario. Entonces tiene ese doble significado el título. Y luego, ¿por qué lo hice? Bueno, pues porque me he dedicado a rescatar personajes olvidados de la cultura española, pero sobre todo mujeres. Y en un momento dado yo documenté para una televisión de aquí vidas de personajes ilustres y en esas vidas pues di con María Moliner. Y me llamó mucho la atención el hecho de que alguien que había ideado todo un diccionario de uso del español, que fue una proeza porque lo hizo ella sola, pues acabara sus días perdiendo la memoria. Entonces me pareció muy injusto, me pareció una enfermedad pues muy paradójica en su caso y bueno pues investigué, no había un documental sobre ella y decidí bueno pues que no quedara en el olvido a su vez el personaje y rescatarla. muy bien. ¿Y cómo descubriste, ¿no? Pues ya has mencionado un poco, pero ¿cómo descubriste la historia de María Moliner? ¿Qué fue lo que, pues, más te llamó la atención de su vida? Bueno, la descubrí documentando esta serie para la Sí. tele, pero bueno, yo ya conocía al personaje de antes, no tan a Mm, fondo. Y también conocía el diccionario. Bueno, me llamó la atención, bueno, a mí me gustan mucho los diccionarios desde jovencita, porque mi madre, que era maestra, nos ponía un diccionario a mis hermanas y a mí para hacer los deberes y era como una especie de... sustituía a mi madre, ¿no? Como tenía yo una relación de amor-odio, pero al final me acabé, bueno, pues enamorando de aquel diccionario de mi abuelo, que ahora está aquí desvencijado, levantando mi ordenador desde el que estoy hablando, lo tengo ahí abajo justo, y es pequeñito, es de finales del siglo XIX. Y entonces, bueno, pues me gustaron luego mucho los diccionarios y a mí, pues los diccionarios me han hecho aprender mejor mi lengua, cómo expresarme, cómo utilizar estructuras, sinónimos, antónimos, metáforas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una parte y otra parte que me llamó mucho la atención del personaje, como me preguntabas, aparte de ese final de su vida, pues esa voluntad de hierro, de seguir perseverando para hacer una labor calladamente, digamos, pero a una labor súper importante para la lengua española. La lengua española, pues claro, universalmente es importante a su vez, ¿no? mm, Entonces, también esa falta de ego, esa falta de soberbia que tenía ella, ¿no? Que era una persona muy humilde, me llamó mucho la atención
y también su sentido del humor, que tenía, bueno, pues un sentido del humor muy de mi tierra, muy aragonés, Ujú, que es un poco irónico, ¿no? ujú. Entonces, el personaje me cayó muy bien, me hizo mucha gracia, como se dice aquí, y, y también me pareció muy luminoso, porque María Moliner era alguien que concitaba acuerdo entre pues, los dos bandos de España, por ejemplo, ¿no? De la República y el bando nacional, que era querida, ¿no? Y era respetada. O sea, alguien bueno, que era una persona especial. Qué bien. Y pues en el proceso de la documentación, Vicky, ¿hubo algún aspecto desconocido o sorprendente que encontraste sobre ella? En el proceso de la documentación, bueno, pues lo que sí que la documentación que hay en el documental, nunca Sí, mejor sí. dicho, la mayoría es de la hija de Carmina, que es de la familia en la que sale, que falleció hace 2 años y medio. Y es verdad que tenía en su casa, bueno, pues las fotos, las cartas, las fichas. Me Ujú, gustó mucho ver las fichas originales de María Moliner. Y luego también tenía en su casa, pues la Olivetti con la que escribió el diccionario ujú, y una mesita que le hizo su hijo, donde ponía en un atril el diccionario de la Real Academia y en la otra parte ella iba corrigiéndolo, ujú. digamos, y su silla. Entonces, bueno, me hizo mucha ilusión conocer ese espacio que estaba en la casa de la hija en Madrid. Bueno, y pues en el documental, ¿cómo has querido representar la personalidad y el carácter de María Moliner? Mm. Pues mira, hacer un personaje de comienzos del siglo XX en general es complicado, primero por la documentación, en este caso había un poco más que de otros personajes, pero también pues porque la historia se pierde, se difumina y sobre Ujú, todo si es de una mujer es verdad que está menos documentada. Entonces, evidentemente, quería contar con expertos, pero también con expertas, escritores, filólogos, lingüistas, profesores, OSAS, pero yo quería que hubiera mucha presencia femenina hablando de María Molines, ¿no? Y ujú. de hecho, las personas que salen, las mujeres que salen, son luego las primeras filólogas, etcétera, que entran en la Real Academia, cosa que María Moliner no pudo entrar, que nos lo he comentado, luego lo comentamos. Después también quería que hubiera como una presencia poética de María Moliner en el documental, que es una actriz a la que, bueno, una actriz, digamos, en una edad entre 30 y 40, que representa a esa María Moliner que está, bueno, pues en la flor de la vida y que está haciendo muchas cosas todavía, ¿no? Y ella se pasea, esta actriz, a la que nunca le vemos la cara, por cierto, porque como no se iba a parecer, yo no quería que se pareciera, sino que fuera como algo más poético, ¿no? Y por eso no le vemos el rostro. Y entonces, bueno, pues la vemos en bibliotecas, la vemos escribiendo a máquina, con la pluma también Montblanc, que le regaló su hijo, la vemos paseando, la vemos, bueno, pues recorriendo espacios, librerías, etcétera, que tienen que ver con la universidad, pues Ujú. o lugares donde ella estuvo y estudió, o bien lugares relacionados con la cultura, con la palabra también. Y el guión, desde el principio, era el guión que yo rodé y el que monté, o sea, es el documental que más fielmente sigue un guión que yo haya hecho de mis trabajos y estaba también hecho por una voz en off, que son palabras que tienen que ver con la vocación de María Moliner, que digamos les hice decir a los entrevistados a cámara y luego hicimos un coro de voces y después también con la voz en off de la actriz, que vamos como recorriendo los hitos de María Moliner a través de eh, palabras y sus significados en el propio diccionario de María Moliner. O sea que uso también en parte algunas de sus propias definiciones. Qué bien. Y como ya has mencionado antes también sobre María Moliner, ella trabajó en tiempos difíciles, ¿no? Para las mujeres. Así que, ¿cómo abordas esa perspectiva de género en el documental? Bueno, ella digamos que era feminista antes que existiera casi el concepto de feminismo. Ujú, Es verdad que ella
primero tiene que sacar adelante la familia porque el padre las abandona cuando ya tiene 12 años, que es la mayor, y ayuda a su madre, da clases mientras estudia, siempre trabajará Mm, mientras estudie después para ujú. sacar a la familia adelante, o sea que era alguien que estaba acostumbrada a lidiar, ¿no?, con muchos problemas. Y también, bueno, pues el primer trabajo que tuvo en Zaragoza, que fue en el Estudio Filológico de Aragón, ella ganaba igual o más que sus compañeros, lo cual es, bueno, pues un hito para la época, incluso para ahora, ¿no? El mismo trabajo, a veces una mujer no gana lo mismo. Y bueno, aparte de estas cosas, yo creo que ella era una persona inclusiva, una persona, digamos, transversal, ¿no? En el género, bueno, el acceso también de la cultura a pobres y a ricos, a diferentes clases sociales. Entonces, si bien no podemos decir que ella se declarara feminista, porque como te digo, todavía, por lo menos aquí no existía ese concepto tan claro, pero sí que ella era feminista en su día a día, ¿no? Sí. Bueno, y pues, ¿cuál fue el mayor reto al hacer este documental para ti? Bueno, pues mira, yo siempre había hecho cosas que tenían que ver con el cine o la cultura, Ujú, pero sobre todo con ujú, el cine. Entonces, hacer un documental sobre un personaje que ha hecho un diccionario era una labor ardua, ujú. porque podía haber sido algo, bueno, pues muy pesado, ¿no? De ver en pantalla. Entonces el mayor reto era cómo contar a esa María Moliner, cómo llega a hacer ese diccionario, quién es ella realmente antes, ¿no? Y durante el proceso, y plasmar, bueno, pues esa parte del diccionario que también la plasmamos en el documental. Mm. Entonces, era el mayor reto, porque claro, era un tema un poco más, entre comillas, árido para lo que es un formato audiovisual. Bueno, y relacionado con esta respuesta, ¿no? ¿Cómo crees, Vicky, que el público, especialmente el más joven hoy en día, puede conectar con la figura de María Moliner de hace tantos años? Bueno, yo creo que los valores que ella demostró son universales, ¿no? La vocación, el esfuerzo, la resiliencia, la resistencia, también la obstinación, ¿no?, en hacer un proyecto en el que ella creía, creer en algo que tú realmente crees que merece la pena y llevarlo a cabo, el esfuerzo, el tesón, claro, muchas veces también eso conlleva una serie de sacrificios, ¿no? El esforzarse en algo, ¿no? Y yo creo que esos son, bueno, pues valores universales, de los que creo que hay mucho que aprender. eh, y luego, pues, ¿cómo pueden conectar los jóvenes? Pues yo creo que los jóvenes no usan mucho los diccionarios en papel, sobre todo. No sé si algunos que estén digitalizados los llegan a usar o a consultar. Puede ser que sí, algunos estudiantes de lengua, de filología. Pero yo creo que en esta era digital en la que vamos tan rápido y estamos siempre consultando, pues, los medios digitales, las redes sociales, etcétera, volver al papel y volver a recuperar algo, bueno, pues tan especial como es un diccionario, creo que merece la pena y creo que es una vuelta, que no es una vuelta atrás, sino que es un paso adelante, ¿no? Y también, bueno, es un diccionario que tiene una conexión con Internet, porque María Moliner inventó un diccionario de palabras que se relacionan, como un Mm, árbol genealógico mm. de conceptos. Entonces tú buscas árbol y te lleva, pues, a otro concepto parecido y te lleva a otra palabra. No te lleva necesariamente a la siguiente palabra en orden alfabético. Entonces esa cualidad que tiene el María Moliner, en el que empiezas por la página 8 y acabas en la 32, pasando Mm. por la 50 y tantos o la ciento y pico, pues es, digamos, más divertido o más ameno que otros diccionarios, y también te ayuda a la creatividad. De hecho, muchos escritores y escritoras utilizan a día de hoy el María Moliner, y lo han utilizado muchos también, como también un medio para que les dé ideas para escribir, o para una idea para un título, una idea, pues, para construir una frase mejor. Yo creo que es bastante creativo y que también puede aportar
conocimiento, incluso diversión, ¿por qué no, no? Como si fuera casi un juego de mesa, ¿no? Buscar las palabras a ver qué relación tienen. Entonces, yo creo que es recomendable para todo el Bueno, mundo y para gente joven. bueno, sí, bien dicho. Y pues, ¿qué mensaje te gustaría que los espectadores se llevaran después de ver la película, el documental? Bueno, primero conocer a este personaje Ujú. tan importante de la lengua española, ponerla en valor, darle el sitio que se merece. Y luego, segundo, yo creo que la emoción de ver que a pesar de las dificultades, Ujú. cuando uno cree en lo que quiere hacer, lo puede llegar a hacer. Y bueno, pues para terminar esta charla tan fascinante contigo, Vicky, si pudieras hablar directamente con María Moliner, ¿qué le dirías? Pues encantada de conocerte. Bueno, pues encantado de conocerte a ti, a Vicky, y gracias a ti, a través de ti, a María Moliner. Y estoy seguro de que a mi público también le ha interesado mucho y han conocido a través de ti otra vez a María Moliner, ¿no? Así que muchas gracias, Vicky, por tu tiempo. Un placer. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto y hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao.